Comenzamos. Como dijo Karina anteriormente, comenzamos con la segunda parte. No hay ley al este de Pecos. Capítulo 11, Relámpago. Roger salió al claro y se detuvo tan en seco que Bree estuvo a punto de chocar con él. Solo evitó el golpe porque se agarró a su hombro. ¡Qué diantre!, exclamó en voz baja al ver el desastre que tenían adelante, por decirlo finamente. Ya se lo habían dicho, claro, todo el mundo se lo había explicado, desde Jamie hasta Rodney Barclay, que tenía 5 años. Le dijeron que la cabaña, que había hecho las veces de iglesia, escuela y logia masónica en el cerro, había sido alcanzada por un rayo y se había quemado hacía 1 año, cuando Jamie y Claire no estaban. Se quedó muy asombrado al verlo, pero Roger se quedó muy asombrado al verlo. A pesar de que la madera del marco de la puerta se había quemado, todavía seguía en pie. Se trataba de un frágil y negro recibimiento al carbonizado vacío que aguardaba en otro lado. Se han llevado la mayor parte de la madera quemada. Brianna respiró profundamente. Se acercó a la puerta vacía y miró a su alrededor. Quizá para utilizarla como carbón, para ahumar carne o fabricar pólvora. Me imagino que no será fácil conseguir azufre en esta época. Roger la miró. No sabía si hablaba en serio o solo intentaba rebajar el tono de la conversación hasta que se le pasara la conmoción de ver su primera y única iglesia destrozada. El único lugar donde había ejercido durante un breve periodo como pastor. Se le agarrotaron el pecho y la garganta, pero por un instante consiguió dejar a un lado su inquietud y tosió. ¿Quieres fabricar pólvora? ¿Después de lo que pasó con las cerillas? Ella lo miró con los ojos entornados, pero él se dio cuenta de que Bree estaba intentando quitarle importancia a la situación. Ya sabes que no fue culpa mía, y podría hacerlo. Conozco la fórmula para fabricar pólvora, y podríamos sacar el salitre de los antiguos retretes de esta gente. Claro que podrías. Siempre hay que hurgar en los retretes antiguos. De por aquí, sea lo que entiendes por pasar un buen rato, respondió sonriendo sin querer. ¿Tus estudios te explicaron lo que debes tener en cuenta para no explotar mientras fabricas pólvora? No, pero sí a quién preguntarle, indicó ella con seguridad. A Mary Patton. Tanto si Brianna lo había hecho de manera consciente como si no, la distracción de la conversación estaba funcionando. Se le había pasado la sensación de haber recibido un puñetazo en el estómago y aunque siguiera sintiendo la punzada del recuerdo, fue capaz de dejar el dolor a un lado para afrontarlo en otro momento. ¿Y quién es Mary Patton? Un fabricante de pólvora. No sé si existe algún nombre para esa profesión, pero ella y su marido tienen un molino de pólvora en la orilla de la pólvora del río Watutawa. Por eso se llama orilla de la pólvora. Está a unos 60 kilómetros de aquí, explicó con despreocupación mientras se agachaba para coger un trozo de carbón negro. He pensado que me acercaré hasta allí a caballo la semana que viene. Hay un camino, incluso una carretera, que recorre un trecho de la ruta. ¿Por qué?, le preguntó Roger con recelo. ¿Y qué vas a hacer con ese trozo de carbón? Pues dibujar, contestó ella introduciéndolo en la bolsa. Y en cuanto a lo de la señora Patton, ya sabes que vamos a necesitar pólvora. Ahora sí que hablaba en serio. Querrás decir un montón de pólvora, la corrigió muy despacio, y no solo para cazar. Roger no sabía cuánta pólvora había en casa. Era muy mal tirador, por lo que no cazaba con armas de fuego. Sí, Brianna volvió la cabeza y él vio cómo su pálida garganta se movía al tragar.
He leído parte del libro de papá, Alma rebelde. Oh, Jesús, exclamó Roger, y las náuseas que había sentido al ver su antigua iglesia volvieron con rabia. ¿Y has oído hablar de un soldado británico llamado Patrick Ferguson? No. ¿Oiré hablar de él? Es probable. Él inventó el primer mosquete de retrocarga. Y va a empezar una batalla aquí. Hizo un gesto con la mano señalando los alrededores. Muy pronto. Y terminará el año que viene en un lugar llamado Kings Mountain. Roger rebuscó en su memoria tratando de recordar si había oído nombrar a ese lugar en alguna ocasión, pero no encontró nada. ¿Dónde está? Con el tiempo estará en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Ahora mismo se halla a unos 160 kilómetros de aquí. Brianna se volvió entornando los ojos al sol para orientarse y después apuntó con un dedo manchado de carbón hacia una arboleda de jóvenes encinas blancas. En esa dirección. ¿Sabes eso de que para un americano 100 años es mucho tiempo y para un inglés 100 kilómetros es mucha distancia?, preguntó. Si los habitantes de estas tierras no son ingleses del todo, tampoco son todavía americanos. Me refiero a que es mucha distancia. ¿Me estás diciendo que crees que tendremos que partir a Kings Mountain por algún motivo? Para su alivio, Brianna negó con la cabeza. No, solo me refería a que cuando he dicho que Patrick Ferguson iba a empezar una batalla aquí, quería decir aquí mismo, en las zonas rurales. Se había sacado un pañuelo sucio del bolsillo y se estaba limpiando las manchas de carbón de los dedos con aire distraído. Reunirá una milicia legitimista entre los vecinos, añadió con toda tranquilidad, y no podremos mantenernos al margen, ni siquiera aquí. Roger ya lo sabía, los dos lo sabían. Lo habían hablado antes de tomar la decisión de intentar buscar a los padres de Brianna, el santuario. Pero incluso después de haber llegado a ese santuario, siempre habían sabido que la guerra arrasa con todos y con todo lo que encuentra a su paso. Ya lo sé, contestó Roger y la rodeó por la cintura. Permanecieron inmóviles durante unos minutos, escuchando los sonidos del bosque que los rodeaba. Dos ruiseñores estaban librando su guerra personal en uno de los árboles cercanos, dejándose los diminutos pulmones de latón en sus cánticos. A pesar de los restos carbonizados de la iglesia, en el claro reinaba una profunda sensación de paz. Entre las cenizas habían brotado matojos verdes y pequeños arbustos que relucían sobre el fondo negro del carbón. El bosque, impertérrito, cerraría la herida con paciencia, recuperaría su terreno y seguiría adelante como si nada hubiera ocurrido, como si aquella pequeña iglesia jamás hubiese estado allí. ¿Recuerdas el primer sermón que pronunciaste aquí?, le preguntó Brianna con delicadeza, clavando los ojos en el suelo. Sí, respondió él y sonrió un poco. Uno de los niños soltó una serpiente entre la congregación y Jamie la cogió antes de que causara un revuelo. Es una de las cosas más bonitas que ha hecho por mí. Brianna se rió y él notó la cálida vibración de la risa a través de su ropa. Menuda cara puso, pobre papá, con el miedo que les tiene. No me extraña, intervino Roger, encogiéndose de hombros. Una estuvo a punto de matarlo. Se estremeció un poco al recordar aquella noche interminable en un bosque oscuro, escuchando cómo Jamie le indicaba, con el que ambos creían que sería su último aliento, qué hacer y cómo hacerlo. Sí, y cuando él, Roger, se hallara a cargo del cerro. Han estado a punto de matarlo muchas cosas, arguyó ella más seria. Cualquier día tenía la voz ronca. Roger le rodeó los hombros y se los masajeó con suavidad. Ese día nos llegará a todo, Monroe. Si no fuera así, nadie consideraría necesaria la presencia de un pastor. Y tu padre, mientras tu madre esté aquí,
creo que él estará bien pase lo que pase. Brianna suspiró y se relajó un poco. Creo que todo el mundo se siente así respecto a ellos. Si están aquí, todo irá bien. Tú te sientes así respecto a ellos, pensó Roger, y para ser justos, él también. Espero que nuestros hijos también sientan lo mismo respecto a nosotros. Sí, los servicios sociales básicos del Cerro de Fraser, dijo con sequedad, tu madre es la ambulancia y tu padre es la policía. Eso la hizo reír, y Brianna se volvió hacia él mientras lo abrazaba sonriendo. Y tú eres la iglesia, repuso, estoy orgullosa de ti. Entonces lo soltó e hizo un gesto en dirección a la puerta fantasmal. Pues si mamá y papá pueden reconstruir cualquier cosa de sus cenizas, nosotros también podemos. La volveremos a erigir aquí mismo. ¿O prefieres elegir otro sitio? No sé si estas personas serán supersticiosas con el hecho de que la destruyera un relámpago. Roger se encogió de hombros, reconfortado por sus palabras. Se supone que no puede caer 2 veces en el mismo sitio, ¿no? ¿Qué podría ser más seguro que construirla aquí? Venga, vamos. Lizzie y su menage estarán esperando. Querrás decir sus menagerie, le rectificó Bree agarrándose la falda para echar a andar en dirección a la cabaña de los Barclay. Lizzie, Jo, Casey y... He olvidado cuántos años ha dicho mamá que tienen ahora. Yo también, admitió Roger, pero podemos contarlos cuando lleguemos. Roger no preguntó nada hasta que el bosque se cerró a su espalda y el camino se empinó ante ellos. Ella no había querido pensar más allá de la supervivencia diaria de la peor parte del viaje, pero Roger estaba convencido de que Bree no desearía dedicarse siempre a lavar ropa y cazar pavos. ¿Cuál crees que podría ser tu trabajo aquí? Roger iba detrás. Brianna se volvió hacia él un instante y el sol proyectó el brillo de fuego en su cabello. ¿Yo? Preguntó. Creo que seré la armera, sonrió, pero a sus ojos asomó una expresión completamente seria. Vamos a necesitar una. Capítulo 12. Viejos camaradas. Un momentito, que me hidrato. Capítulo 12. Viejos camaradas. Plantación de Monte Josiah, Real Colonia de Virginia. William percibía olor a humo. No era olor de una chimenea ni de algún incendio. Solo matiz ceniciento en el viento, con cierto tinte de carbón, grasa y pescado. No procedía de la casa en ruinas. La chimenea se había derrumbado, arrastrando con ella parte del tejado, y una enorme enredadera rojiza cubría el amasijo de piedras y guijarros. Asimismo, diminutos álamos crecían entre los tablones retorcidos del porche. El bosque había iniciado su sigilosa labor de recuperación, pero los árboles no ahumaban su carne. Allí había alguien. William desmontó y ató a Bart a un arbolito, cerró el arma y se encaminó hacia la casa. Es posible que fuera un grupo de indios que estuviera decidido a ahumar las presas antes de llevárselas a donde fuera que vivieran. No tenía ningún problema con los cazadores, pero si se trataba de algún oportunista que había acudido con intención de hacerse con la propiedad, más le valía pensarlo mejor. Aquella era su casa. Pero eran indios, o como mínimo uno. Pero eran indios, o como mínimo uno. Había un hombre medio desnudo, en cuclillas, a la sombra de una haya gigantesca, ocupándose de una pequeña hoguera cubierta con una tela de arpillera mojada. William percibía el olor de los troncos de nogal recién cortados, mezclado con un intenso aroma a sangre, carne fresca, humo y el fuerte hedor del pescado seco. Al aproximarse, vio una hilera de truchas abiertas por el medio, colgadas junto a un fuego. Le rugieron las tripas.
El indio, que parecía joven, aunque era corpulento y muy musculoso, estaba de espaldas a William y despellejaba con habilidad a un pequeño cerdo que estaba tendido sobre una tela de arpillera junto a la hoguera. «Hola», saludó William levantando la voz. El hombre se volvió. Parpadeó molesto por el humo y agitó la mano para apartárselo de la cara. Se levantó despacio, con el cuchillo que llevaba utilizando todavía en la mano. Pero el otro se había dirigido a él con mucha amabilidad. Y el desconocido no tenía una actitud amenazante. Tampoco era un desconocido. Cuando salió de la sombra del árbol, la luz del sol le iluminó el cabello, y William se estremeció, asombrado al reconocerlo. Y por la cara que puso, lo mismo le ocurrió al joven. «¿Teniente?», preguntó sin dar crédito. Miró a William de arriba abajo, reparando en la ausencia de su uniforme, y después le clavó sus ojos negros. «¿Teniente Lord Esmer?» «Lo era. Eres el señor Simon, ¿verdad?». No pudo evitar sonreír al pronunciar ese nombre. En ese instante, el joven no tenía mucho más que 2 centímetros de pelo, pero solo afeitándolo del todo se hubiera podido ocultar su distintivo marrón rojizo o sus exuberantes rizos. Era un huérfano criado por misioneros franceses y le debía su nombre a ese cabello de color canela. «John Cinnamon, sí, a su servicio, señor». El antiguo centinela lo saludó inclinando la cabeza con educación, aunque lo de señor lo dijo con cierta duda. «William Ramson, a tu servicio», contestó William sonriendo y le tendió la mano. John Cinnamon era algunos centímetros más bajo que él y algunos centímetros más corpulento. El centinela se había convertido en todo un hombre durante aquellos 2 últimos años y le estrechó la mano con firmeza. «Espero que disculpes mi curiosidad, Cinnamon, pero ¿qué haces por aquí?», le preguntó William soltándole la mano. Hacía 3 años que no veía a John Cinnamon. La última vez fue en Quebec, donde había pasado gran parte de un largo y frío invierno cazando y poniendo trampas en compañía de ese centinela medio indio, que tenía más o menos su edad. Por un momento se preguntó si Cinnamon habría ido a buscarlo, pero eso era absurdo. No creía que jamás le hubiese hablado del monte Josiah a ese hombre, y aunque lo hubiera hecho, era imposible que Cinnamon esperara encontrarlo allí. William no había vuelto desde que tenía 16 años. Para sorpresa de William, los amplios pómulos de Cinnamon se tiñeron de un lento rubor. Voy de camino al sur. Se sonrojó todavía más. William arqueó una ceja. A pesar de que Virginia estaba al sur de Quebec y de que todavía quedaba mucho campo en esa dirección, Monte Josiah no estaba de camino a ninguna parte. Ningún camino conducía hacia allí. Él había ascendido río arriba con su caballo en una barcaza hasta los Brecs, ese tramo de saltos de agua y aguas revueltas del río Shane, donde la tierra de pronto caía sobre sí misma y detenía el flujo del agua. Solo había visto a 3 personas mientras cruzaba los Brecs, y todas se dirigían en la dirección opuesta. Sin embargo, de pronto Cinnamon relajó sus corpulentos hombros y el recelo dio paso a un evidente alivio. «En realidad, he venido a ver a mi amigo», confesó, e hizo un gesto con la cabeza en dirección a la casa. William se volvió y vio a otro indio abriéndose paso por las zarzas de moras que crecían por lo que antes era un pequeño campo de croquet. «¡Manoc!», exclamó para sí mismo y gritó. «¡Manoc!». Consiguió que el hombre mayor levantara la vista. El rostro del indio se iluminó de alegría y una repentina y sencilla felicidad brotó en el corazón de William, tan purificadora como una llovizna de primavera. El indio estaba tan ágil y delgado como siempre, aunque quizá tuviera el rostro un poco más arrugado. Cuando William lo abrazó, el cabello le olía a humo y advirtió que sus mechones grises eran del mismo color que la fumarada,
pero seguía teniendo la cabellera tan espesa y abundante como siempre. Lo veía sin problemas, pues al abrazarlo y tener el pecho de Manoc pegado al hombro, lo miraba desde lo alto. —¿Qué has dicho? —preguntó soltando al indio. —He dicho, caramba, ¿cómo has crecido, muchacho? —repitió Manoc sonriéndole. —¿Quieres comer algo? Manoc era amigo de su padre, Lord John. Siempre se había referido a él como tal. El indio iba y venía a su antojo, por lo general sin avisar, aunque pasaba mucho tiempo en Monte Josiah. No era un sirviente ni trabajaba para la casa, pero siempre que estaba allí se encargaba de cocinar, de hacer la colada, cuidaba de las gallinas, si todavía había gallinas. William las oía cloquear y agitar las hojas al posarse entre los árboles que rodeaban la casa en ruinas, y echaba una mano cuando había que limpiar y descuartizar alguna pieza de casa. —¿Lo has cazado tú? —le preguntó William a Cinnamon, señalando con la cabeza las brasas cubiertas. Se había ocupado de Bart y después se había reunido con los indios para cenar en el porche derruido, donde los hombres disfrutaban de la suave brisa del atardecer sin dejar de vigilar el pescado que habían puesto a secar. Y por si acaso pasaba merodeando por allí algún mapache, un zorro o cualquier otra alimaña hambrienta. —Huí por allí —explicó Cinnamon, gesticulando con la mano en dirección al norte—. A unas 2 horas de camino. Por esa zona hay algunos cerdos en el bosque, aunque no muchos. William sonrió. —¿Tienes caballo? —quiso saber. Era un cerdo pequeño, de unos 30 kilos, pero era lo bastante pesado como para que resultara difícil cargarlo durante 2 horas. En especial, teniendo en cuenta que probablemente Cinnamon no supiera cuánto camino le quedaba aún por delante. Ya le había dicho a William que jamás había visitado Monte Josiah. Cinnamon asintió con la boca llena y señaló con la barbilla hacia los establos y el desvencijado granero del tabaco. William se preguntó cuánto tiempo haría que Manoc andaba por allí. La casa parecía que llevaba varios años abandonada, y sin embargo había gallinas. El cacareo y los ruiditos que hacían las aves le trajeron a la mente a Rachel Hunter, y al volver a respirar percibió el olor a lluvia, a gallinas mojadas y a la muchacha también mojada. —A la que mi hermana llama la gran puta de Babilonia. No hay gallina que posea nada parecido a la inteligencia, pero esa es más perversa de lo habitual. ¿Perversa? Evidentemente ella se dio cuenta de que William estaba considerando las posibilidades inherentes en su descripción y las encontraba divertidas, pues resopló por la nariz y se inclinó para abrir el arcón de las mantas. Ese bicho se ha subido a un pino a 6 metros de altura en medio de un aguacero. Es perverso. Sacó una toalla de lino y comenzó a secarse el pelo con ella. El sonido de la lluvia cambió de repente y el granizo percutió como grava lanzada con fuerza contra las contraventanas. —¡Uf! Rachel miró hacia la ventana con expresión sombría. —Espero que el granizo la haga caer sin sentido, y que la devore el primer zorro que pase. Le estará bien empleado. Continuó secándose el pelo. No importa, estaré encantada de no volver a ver en la vida a ninguna de esas gallinas. Seguía recordando con claridad el olor del cabello mojado de Rachel y el aspecto que tenía. Pendía oscuro y desordenado por su espalda, y la humedad hacía que la tela de su camisón se transparentara y en algunas zonas y se entrevieran partes de su suave piel blanca por debajo. ¿Qué? Es decir, ¿disculpa? Manoc le había dicho algo y el olor a la lluvia desapareció tras la fragancia del humo de nogal, harina de maíz frita y pescado. El indio lo miró divertido, pero repitió con gusto lo que había dicho. Te he preguntado si has venido para quedarte, porque si es así, quizá quieras arreglar la chimenea. William miró por encima del hombro. Desde allí se veían perfectamente los escombros cubiertos de vides justo al otro lado del porche. No lo sé, admitió encogiéndose de hombros. Manoc asintió
y retomó su conversación con Cinnamon, con quien estaba hablando en francés. William no tenía fuerzas para escucharlos, ya que de pronto sentía un cansancio que le calaba hasta los huesos. ¿Se quedaría? En ese momento no, pero quizás después sí, cuando hubiera terminado su trabajo, en cuanto encontrase a su primo o la prueba definitiva de que había fallecido. Tal vez entonces regresara William. Tal vez entonces regresara. William no sabía cuál había sido su intención al pasar por allí en ese momento. Sencillamente era el único sitio al que podía ir a pensar con claridad y donde no se vería obligado a dar constantes explicaciones. Su madrastra, aunque siempre la había considerado su madre, le había dejado esa casa, y de pronto William se preguntó si ella habría llegado a verla alguna vez. Había encontrado más milicianos de Virginia que habían pasado por el campamento de Middlebrough, mientras Ben había estado preso allí. La mayoría de ellos no había oído hablar del capitán Benjamin Gray, y aquellos que sí lo habían hecho no sabían que estaba muerto. Pero no lo estaba. William se aferraba con obstinación a esa convicción, y si lo estaba, no había sido a causa de unas fiebres o de viruela, como decían los americanos. Él averiguaría lo que le había ocurrido a su primo. Una vez que había otras cosas que debía tener en cuenta. Necesitaba aclarar las ideas, poner las cosas en orden, tomar decisiones. Pero lo primero era Ben, de eso no había duda, y después tendría que afrontarlo y pasar a la acción para arreglar las cosas. Exacto, dijo por lo bajo, infierno y muerte. Era imposible hacer las cosas bien. Ahora Rachel estaba casada con el maldito de Ian Murray, un tipo que era una mezcla de escocés y mohawk, y que además era primo de William, para echarle más sal a la herida. Y eso no podía arreglarse. Su mente rehusó la última imagen que poseía de Jane. Eso tampoco tenía arreglo, ni podía borrarlo de su memoria. Jane era como una diminuta piedrecita que a veces se paseaba por los confines de su corazón. Del mismo modo que tampoco tenía arreglo el doloroso asunto de la verdadera paternidad de William. Y al estar cara a cara con Jamie Fraser y haber pasado una espantosa noche con él tratando de rescatar a Jane, era imposible negar lo evidente. Lo había engendrado un traidor jacobita, un criminal escocés, un maldito mozo de cuadra. Por el amor de Dios, tienes derecho a pedirme ayuda para cualquier empresa que estimes digna de ellos, le había dicho el escocés. Y Fraser lo había ayudado, ¿verdad? De inmediato y sin cuestionarlo. No solo por Jane, sino también por su hermana pequeña, Frances. William apenas había sido capaz de mediar palabra cuando habían enterrado a Jane. El recuerdo del dolor lo asaltó en un instante. Y agachó la cabeza sobre el trozo de pescado mordido que tenía en la mano. Había dejado a la pequeña Frances en brazos de Fraser y se había marchado. Y en ese momento y por primera vez se preguntaba por qué lo había hecho. Lord John también había estado allí. Había asistido al diminuto funeral, su padre. Podría haber dejado a Fanny al cuidado de Lord John, pero no lo había hecho, ni siquiera lo había pensado. No lo lamento. Las palabras resonaron en su oído y por un instante sintió el contacto de una gran mano cálida en la mejilla. Se le quedó alojada en la garganta una espina que no había advertido y se atragantó, tosió y volvió a atragantarse. Mano lo miró, pero él restó importancia agitando la mano y el indio retomó su intensa conversación algonquina con John Cameron. William se levantó y se marchó, tosiendo hasta el pozo que había en una esquina de la casa. El agua estaba dulce y fría, y con cierto esfuerzo consiguió quitarse la espina y beber, y después se vertió un poco de agua por la cabeza. Mientras se limpiaba la suciedad de la cara, empezó a sentirse más relajado.
No era paz, ni siquiera era resignación, sino la convicción de que si no podía arreglarlo todo enseguida, quizá no tuviera por qué hacerlo. Ya había cumplido 21 años, era mayor de edad, pero la propiedad de Ellesmere seguía administrada por albaceas y abogados. Todos esos arrendatarios y las granjas continuaban siendo responsabilidad de otro hasta que él regresara a Inglaterra y se hiciera cargo. ¿Y si lo hacía o qué? El crepúsculo se había cernido sobre ellos. Ese era uno de los momentos favoritos del día. El bosque se iba durmiendo bajo el peso de la luz mortecina, pero el aire cada vez soplaba con más fuerza, aliviando el calor del día, deslizando sus corrientes frías como si fueran espíritus entre el murmullo de las hojas, acariciándole la piel, caliente con su paz. Permanecía allí, pensó mientras se pasaba la mano por el rostro mojado, durante un tiempo, sin reflexionar y sin preocuparse, solo para estar tranquilo durante un tiempo. Quizás entonces las cosas por sí solas se fueran poniendo en su sitio. Regresó con tranquilidad al porche, y cuando apareció, tanto Manock como Cinnamon lo estaban mirando con extrañeza. ¿Qué? Preguntó pasándose la mano por la cabeza, algo cohibido. ¿Tengo algún bicho en el pelo? Sí, contestó Manock, pero da igual. Nuestro amigo tiene algo que decirte. William miró sorprendido a Cinnamon. Había oscurecido demasiado como para saber si el hombre se había sonrojado, pero le dio esa impresión, a juzgar por cómo encogía los hombros y su aspecto avergonzado. Adelante, lo animó Manock, dándole un suave golpe en el codo. Tendrás que decírselo tarde o temprano, y ahora es un buen momento. ¿Decirme qué? William se sentó junto al fuego con las piernas cruzadas para poder mirar de frente a Cinnamon. El hombre estaba apretando los labios con fuerza, pero enseguida miró a William a los ojos. Lo que he dicho, espetó antes, acerca de por qué estoy aquí. He venido por si acaso. He pensado que quizá, era el único lugar por donde creía que podía empezar a buscar. ¿Buscar qué?, preguntó William desconcertado. A Lord John Grey, respondió Cinnamon, y William vio que se le movía la garganta al tragar. A mi padre. Manock no cazaba mucho, pero era buen pescador, y él le había enseñado a William a hacer nazas, a lanzar el sedal e incluso a coger bagres, metiendo la mano en los agujeros que se abrían en las orillas de las aguas lodosas en las que vivían. Y también sacarlos cuando le mordían la mano. William revivió la sensación de golpe, un breve estremecimiento que le ascendió por la espalda, el agua revuelta y fría pasándole por encima de la cabeza y el hormigueo en los dedos al percibir la repentina punzada de las fauces invisibles. Tu padre, repitió con cautela. Sí, admitió John Cinnamon. Tenía la cabeza gacha y los ojos clavados en el buñuelo de maíz que se estaba comiendo. William miró a Manock con la sensación de que alguien lo acababa de golpear en la cabeza con un garrote. El indio mayor asintió. Tenía una expresión seria, pero parecía contento. Vaya, dijo William con educación, a pesar de que se le había hecho una bola en el estómago y de pronto una masa sólida flotaba bajo sus costillas. Felicidades. Nadie dijo nada más, tras los minutos que siguieron a la bomba de Cinnamon, pues el indio parecía tan impresionado como William. Lord John es un buen hombre, comentó William con la sensación de que debía añadir algo más. Cinnamon murmuró algo incomprensible, asintiendo, y después extendió la mano para coger una trucha frita pequeña que, alterado como estaba, se metió entera en la boca, por lo que ya solo podía hacer ruidos al masticar, acompañados de pequeños ataques de tos. Manock, que por lo general guardaba silencio, permaneció callado, comiéndose tranquilamente el pescado frito y los buñuelos de maíz
con una absoluta indiferencia por la confusión que se había apoderado de sus dos compañeros. William apenas era capaz de mirar a Cinnamon, y sin embargo sus ojos no dejaban de buscar al hombre con morbosa fascinación, robándole rápidas miradas antes de apartar la vista. Era evidente que Cinnamon tenía rasgos mestizos, aunque era bastante apuesto, y su cabello solo podía proceder de un pariente europeo. Pero esos exuberantes rizos no guardaban ningún parecido con la espesa mata de pelo rubia de Lord John. De pronto, Cinnamon se levantó del cuarteado entre donde se había sentado a comer en la creciente oscuridad. —¿A dónde vas, mon ami? —quiso saber Manoc sorprendido. —Debo atizar el fuego —contestó Cinnamon, señalando con la cabeza en dirección a las brasas que ardían bajo la enorme encina. La tela de arpillera con la que las había cubierto se estaba secando demasiado y empezaba a quemarse y a humear. William percibió el hedor unos segundos después. La madre de Cinnamon era medio francesa. Él mismo se lo había explicado a William durante el invierno que habían pasado juntos cazando en Quebec. ¿Habría muchos franceses con el pelo rizado? Debajo del árbol vio un cubo y una gran jarra de barro llena de agua. William la reconoció. Era gris. Estaba muy desconchada y tenía 2 franjas blancas pintadas. Lord John se la había comprado a un vendedor ambulante la primera vez que fueron a Montejosier. Cinnamon se vertió un poco de agua en la palma de la mano, salpicó la tela de arpillera y dejó de salir humo. Ya solo se veía el vapor y algunas trenzas de humo que escapaban por los laterales. Cinnamon se puso en cuclillas y echó varios troncos al fuego que estaban empleando para secar el pescado. Y después se levantó y se volvió hacia la terraza. Su rostro se veía prácticamente pálido en la penumbra. William bajó la vista y desmenuzó un buñuelo de maíz entre los dedos, sintiendo cómo la sangre le ascendía por las mejillas, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo vergonzoso. Los ojos. Quizá hubiera algo en sus ojos que le recordara a papá. Se quedó de piedra. Era incapaz de terminar un pensamiento que incluyera la palabra papá junto con aquel. La mera idea era como recibir cada vez un puñetazo en la boca del estómago. Hijo, el hijo de Lord John, era imposible, y sin embargo ahí estaba. Manoc no mentía nunca, y él tampoco era un hombre fácil de engañar. Tampoco haría nada que pudiera perjudicar a Lord John. William estaba seguro de ello. Si Manoc decía que la historia de Cinnamon era cierta, lo era. Pero tenía que tratarse de un error. La presencia de Manoc, por muy agradable que fuera, había acabado con la intención romántica que tenía William de poder pasar por la plantación y estar a solas con sus pensamientos durante algunos días. La confesión de John Cinnamon había dado al traste con su pretendido retiro. Podía caminar tanto como se le antojara, pero no podía escapar de la realidad de ese hombre, tan corpulento, tan sólido y tan indio, y de aquel pensamiento. Él es el hijo biológico de papá, y yo no. Hasta ese momento, el hecho de que William no estuviera emparentado con John Grey nunca había parecido que tuviera ninguna importancia para ninguno de los dos. Y sin embargo, si Lord John había tenido un encuentro casual con una mujer india, o, que Dios lo ayude, una amante india en Quebec, no era asunto de nadie. Cinnamon dijo que su madre había muerto cuando él era niño. Habría dependido del todo del honor de Lord John garantizar que alguien se ocupase del pequeño. ¿Y qué hará papá cuando vea este fruto de sus rebeldes entrañas? Era demasiado. Se levantó y se marchó. Solo quería orinar y disfrutar de un momento de privacidad para serenarse, pero le fue imposible y siguió caminando a pesar de la creciente oscuridad. No tenía un destino fijo. Le dio la espalda al fuego y se dirigió hacia los campos que se extendían por detrás de la casa. Cuando había conocido la propiedad por primera vez, hacía ya varios años, en Montejosier,
Solo se cultivaba una veintena de acres de tabaco. ¿Seguiría la tierra cultivándose en ese momento? Le sorprendió descubrir que sí. Era demasiado pronto para cosechar los cultivos, pero el intenso olor a savia de las plantas de tabaco, sin curar, perfumaba el aire de la noche como si se tratara de incienso. El olor lo relajó y continuó avanzando por el campo en dirección a la oscura silueta del granero de tabaco. ¿Seguiría utilizándose? Sí. Lo llamaban granero por cortesía, pero no era más que un gran cobertizo con una parte trasera muy espaciosa donde colgaban las plantas para deshojarlas. En ese momento solo había unas cuantas que pendían de las vigas, apenas visible bajo la luz de las estrellas que penetraba entre los tablones de las paredes. Al entrar, William, las pocas hojas secas que había amontonadas sobre la espaciosa plataforma de secado de un lateral se agitaron y crujieron como si el cobertizo hubiera advertido su presencia. Era algo extraño, pero no lo inquietaba. Saludó a la oscuridad inclinando brevemente la cabeza como si hubiera advertido que lo recibía. Chocó contra algo que emitió un sonido hueco, un barril vacío. Palpó un poco a su alrededor y contó más de 20. Algunos eran viejos y otros más recientes, a juzgar por el olor a madera nueva que añadía su aroma al perfume que flotaba en el cobertizo. Alguien estaba trabajando en la plantación y no era Manob. Al indio le gustaba fumar tabaco de vez en cuando, pero William nunca lo había visto participar en el cuidado o la cosecha de la plantación. Y tampoco olía las plantas. Era imposible tocar tabaco verde sin que una especie de alquitrán pegajoso se quedara pegado en las manos, y el olor que flotaba en un campo de tabaco bastaba para marear a un hombre adulto. Cuando había vivido allí con Lord John, pensar en aquel hombre le provocó una punzada de dolor que ignoró. Su padre había contratado a trabajadores de la propiedad vecina, de a un poco más arriba, un lugar enorme llamado Borgway, para que se ocuparan sin problemas de la modesta plantación de Monte Josiah, además de cuidar la gran producción de Borgway. ¿Seguiría en pie el mismo acuerdo? La idea de que la plantación aún estuviera en activo, incluso aunque fuera de aquel modo fantasmal, lo animó un poco. Al ver la casa en ruinas había imaginado que el lugar estaba completamente abandonado. Pensar en la casa lo empujó a volver la cabeza. El parpadeo del fuego se reflejaba en las ventanas vacías de la parte delantera, proyectando la ilusión de que había alguien viviendo en ella. Suspiró y emprendió el camino de regreso. No había hallado la paz que buscaba, pero el esfuerzo mental que había realizado para evitar pensar en su paternidad, su título, sus responsabilidades, la estúpida dirección que debía tomar el resto de su vida y ahora el maldito hijo de Lord John, había hecho que sus pensamientos virasen en otra dirección hasta volver al problema de Ben. Alguien había metido a un desconocido sin orejas en la tumba con el nombre de Benjamin Gray, y quienquiera que fuera, sin duda sabía lo que le había ocurrido a Ben. William había hablado con 23 hombres que habían estado en las montañas Wanchun con Washington durante la temporada en la que, en teoría, había fallecido Ben. 4 de ellos habían oído nombrar a Ben. Creían que estaba muerto, pero ninguno de ellos había visto su cuerpo o su tumba, y William habría jurado que ninguno de esos hombres mentía. Pero el tío Hal había recibido una carta en la que lo informaban de la muerte de Ben. Se le había hecho llegar un ayudante del general Clinton, a quien le había entregado la carta algún oficial del bando americano. ¿Pero quién la había escrito? ¿Por qué diantre no les pediste que te la enseñaran?, murmuró para sí mismo. Porque estabas demasiado ocupado pensando en conservar tu dignidad a toda costa, le contestó su conciencia. Sin embargo, eso era lo más lógico. Averiguar el nombre del oficial americano que escribió la carta y después encontrar a ese oficial, siempre que no le hubieran disparado, capturado o hubiera muerto de sífilis. El siguiente paso
También era lógico. Sin duda, el tío Hal habría conservado la carta y el tío Hal y papá tenían la clase de conocidos en el ejército que les permitirían preguntar acerca del paradero de determinado oficial americano. Así que tendría que ir a Savannah y esperar que el ejército británico siguiera sitiando la ciudad y que su padre y el tío Hal continuaran en dicho ejército. Cuando regresó, Manouk y Cinnamon estaban fumando en el porche. El humo se mezclaba con la bruma que brotaba de la tierra, un vapor dulce y fresco que olía a plantas. No había duda de que habían estado hablando del tema mientras él no estaba, pues Manouk se sacó la pipa de la boca cuando William se sentó. ¿Sabes dónde está ahora?, le preguntó sin rodeos. ¿Nuestro inglés? Nuestro inglés, vaya, pensó William y miró a Cinnamon. El indio tenía la cabeza agachada, estaba concentrado en la pipa que llenaba de tabaco, pero William le pareció advertir que tensaba un poco los hombros. No lo sé, confesó William, pero la honradez lo empujó a añadir. La última vez que lo vi estaba con el ejército en Savannah, en Georgia. Manouk asintió, pero lo hizo con una inexpresividad que dejó clarísima su absoluta ignorancia acerca de lo que era Georgia o dónde podía encontrarse. Fuera donde fuese que condujeran a Manouk sus rutas privadas, era evidente que no era al sur. ¿A qué distancia está?, preguntó Cinnamon con cierto tono de despreocupación. ¿A unos 650 kilómetros?, se aventuró a calcular William. Había tardado casi 2 meses en llegar a Virginia, pero no había recorrido el camino sin una intención clara. Mientras iba haciendo preguntas sobre Ben, pero en realidad solo se dejaba llevar con indecisión hacia el único lugar donde siempre se había sentido feliz y cómodo desde que se marchara de Elwerton, su hogar en el distrito de los Lagos de Inglaterra. Si no añadía nada más, probablemente Cinnamon partiera hacia Georgia, dejando que William disfrutase de la paz que pudiera hallar en aquel lugar. Se limpió la cara con la manga. La ropa le olía a carne ahumada, pescado y tabaco. Montejosía viajaría con él durante un buen trecho. Podría pedirle a Cinnamon que le llevara una carta al tío Hal en la que le pidiera que averiguara quién había sido el oficial que le había notificado la muerte de Ben. Podía ser lo que había ido a hacer allí, sentarse a pensar. ¿Y dejar que papá se enfrente a este tipo sin ningún aviso previo? Fue lo bastante honrado como para admitir que sus reticencias a permitir que sucediera eso no tenían nada que ver con el potencial bochornoso para Lord John y los inconvenientes que podía causarle a Cinnamon, sino con una mezcla de curiosidad y, bueno, simples celos. Si Lord John iba a conocer a su hijo natural siendo un hombre hecho y derecho, él, William, quería estar allí para presenciar el encuentro. El ejército se mueve mucho, ¿sabes?, dijo al fin, y Manouk le sonrió. Cinnamon hizo un pequeño ruidito de comprensión y asintió, aunque no despegaba la vista de la bolsa de tabaco que tenía apoyada en la rodilla. ¿Quieres que te lleve hasta él?, preguntó William con un tono un poco más alto de lo que pretendía. ¿Hasta Lord John? Cinnamon levantó la cabeza, asombrado, y se quedó mirando a William durante un buen rato con una expresión inescrutable. Sí, contestó al fin en voz baja, y a continuación volvió a agachar la cabeza y dijo en voz más baja todavía: Gracias. Bueno, qué diantre, pensó William, aceptando la pipa que le ofrecía Manouk. Puedo pensar por el camino. Capítulo 13. Lo que no conviene a la colmena, no conviene a la abeja. Marco Aurelio. Cerro de Fraser, Carolina del Norte. Ya habían revestido la primera planta por fuera, aunque por dentro solo se veían los tablones, lo que le confería a la casa una agradable sensación de informalidad cuando nos paseábamos alegremente entre el esqueleto que conformaban las paredes. Todavía no habían cubierto los dos grandes ventanales de mi consulta y tampoco tenía puerta,
pero sí contaba con paredes, aunque aún no estaban revestidas, un buen mostrador con un par de estantes encima para mis frascos y mi instrumental, una buena mesa de pino lijado, la había pulido yo misma y me había esforzado muchísimo para proteger a mis futuros pacientes y evitar que se clavaran alguna astilla en el trasero, sobre la que llevar a cabo mis exámenes, mis tratamientos quirúrgicos y un taburete alto en el que poder sentarme mientras los practicaba. Jamie y Roger habían empezado a montar el techo, pero de momento solo había algunas vigas con retales de lona marrón y gris que habíamos recuperado de entre un montón de tiendas militares ajadas rescatadas de un almacén en Cross Creek, que nos protegía de la intemperie. Jamie se había prometido que el segundo piso y mi techo estarían dispuestos en una semana, pero de momento tenía un gran cuenco, un orinal de hojalata abollado y un brasero apagado, todos colocados estratégicamente para recoger las gotitas de lluvia que se colaban a causa de las goteras. Había llovido el día anterior, y yo miré hacia arriba para asegurarme de que no existía ninguna acumulación de agua en la lona mojada antes de sacar mi diario médico de la bolsa de tela impermeable. ¿Qué es eso?, preguntó Fanny al verlo. Le había pedido que recogiera las pieles de un enorme cesto lleno de cebollas para ponerlas en remojo y elaborar colorante amarillo, y la niña irguió el cuello para mirar, apartando con cuidado sus dedos perfumados con olor a cebolla. «Este es mi diario», le dije con satisfacción cuando lo tuve en las manos. «Aquí anoto el nombre de las personas que vienen a verme con algún problema médico, describo la dolencia de cada paciente y después anoto lo que haya hecho yo o lo que le hayan recetado Después anoto lo que haya hecho yo o lo que les haya recetado y si ha funcionado o no». La niña miró el libro con respeto e interés. «¿Y siempre se curan?» «No», admití, «me temo que no siempre se curan, pero muchas veces sí. Soy doctora, no una escalera mecánica», cité y me reí antes de recordar que no estaba hablando con Brianna. Fanny se limitó a asentir muy seria, sin duda archivando la información. Yo tosí. Era una cita de un médico amigo mío llamado McCoy. Creo que lo que quiere decir es que no importa lo hábil que pueda ser una persona, pues toda habilidad tiene sus límites, y lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en lo que se nos da bien. La niña volvió a asentir con los ojos todavía clavados con interés en el libro. «¿Crees que puedo leerlo?», añadió con timidez. «Solo 1 o 2 páginas», se apresuró a añadir. Vacilé un instante, pero enseguida dejé el libro en la mesa, lo abrí y pasé varias páginas hasta llegar a la parte donde había tomado notas acerca del ungüento de bayas de tinta que había empleado para tratar la malaria de Lizzie Weymouth, pues no tenía corteza de quina. Fanny me había oído hablar acerca del tema con Jamie y la fiebre persistente de Lizzie era bien conocida en el cerro. «Claro que sí, pero solo las páginas que hay por delante de esta marca». Cogí una finísima pluma negra de cuervo del tarro de las plumas y la coloqué junto al lomo del libro con la página de Lizzie. Por la página de Lizzie. «Los pacientes tienen derecho a la intimidad», le expliqué. «No debes leer sobre nuestros vecinos, pero la mayoría de estas páginas versan acerca de personas que traté en otros lugares hace mucho tiempo». «Te lo prometo», aceptó, y al pretender tanta formalidad imprimió mucho énfasis en las R's. Yo sonreí. Solo hacía algunos meses que conocía a la pequeña Fanny, pero jamás la había oído mentir acerca de nada. «Lo sé», contesté. «Tú...» «Hola, señora Fraser». El grito que se oyó fuera me interrumpió y miré por la ventana en dirección a lo que estaba convirtiendo en un caminito que conducía desde el arroyo hasta la casa. Parpadeé y volví a mirar. Conocía esa figura, alta, desgarbada y con esa cojera. «¡Yo, Quincy!», exclamé, y tras dejar el diario médico en las sorprendidas manos de Fanny, corrí a saludarlo. «Señor Meres»,
Estuve a punto de abrazarlo, pero me contuve al ver que llevaba una enorme cesta de paja en las manos y estaba rodeado, o más bien cubierto, de abejas que zumbaban con tanta intensidad que apenas conseguía distinguir lo que me estaba diciendo. Él fue consciente de ello y se inclinó hacia mí, lo que hizo que tuviera las abejas demasiado próximas. «Le he traído unas abejas, señora», gritó por encima del zumbido de sus compañeras. «Ya veo», le contesté también a gritos. «¡Qué bien!». Los cuerpos peludos y rayados de los insectos golpeaban y se agitaban contra la alfombra parduzca que había formado sobre la tela raída de su abrigo hecho a mano. Y vi las vetas y los granos de polen amarillo de su barba, pero si cabía era más larga, más gris y más desgreñada que cuando lo había conocido en las calles de Wilmington hacía ya 12 años. Bree y Rachel, con Oggy en brazos, habían oído el ruido y salieron de la cocina. Estaban mirando a Mires completamente fascinadas. «Mi hija», grité, señalando y poniéndome de puntillas con la intención de llegar hasta su oído. Mires medía casi 2 metros y superaba en altura incluso a Brianna. «Y Rachel Murray, la mujer del joven Ian». «¿Usted es la mujer del joven Ian?». La sonrisa de Mires, siempre tan hermosa, a pesar de estar medio desdentada, se expandió con regocijo. «Y me imagino que este será su hijo. Es un placer, señora, un auténtico placer». Y alargó el brazo hacia Rachel, y ella palideció al ver la masa de abejas, pero tragó saliva y se acercó lo suficiente para estrechar la mano que le tendía, al mismo tiempo que alejaba todo lo que podía a Oggy con la otra. Yo me acerqué enseguida para coger al niño y ella suspiró aliviada. Yo también. El sonido me estaba provocando un hormigueo en la piel, ya que no podía evitar el recuerdo del ruido que había escuchado en el círculo de piedras. «Me alegro de conocerte, amigo Mires», dijo Rachel, elevando la voz. «Ian habla maravillas de ti». «Le agradezco que tenga tan buena opinión de mí, señora». Le estrechó la mano con afecto y después se volvió hacia Bree, quien se adelantó a él tendiéndole la mano sin dejar de mirar las abejas con recelo. «Encantada de conocerlo, señor Mires», gritó. «Oh, no tiene que andarse con remilgos, señora. Puede llamarme John Quincy». «Muy bien, John Quincy». «Yo soy Brianna Fraser Mackenzie». Le sonrió e hizo un gesto con la cabeza señalando su chaleco viviente. «¿Podemos ofrecerle algo a sus abejas y a usted? ¿Tienen cerveza?» Mears dejó la cesta en el suelo. Advertí que se trataba de una colmena de paja algo maltrecha, que dejó al revés, con un trozo de panal rebosante de miel en su interior. No me extrañó ver que el panal también estaba lleno de abejas. «Pues sí», contesté intercambiando una mirada con Bree. «Por supuesto, acérquelas a la casa, les buscaremos un sitio», ofrecí observando el enjambre con cautela. No parecían en absoluto hostiles. Vi que algunas se posaban en los hombros y el cabello de Bree. Ella también se dio cuenta y se puso un poco tensa, pero no las ahuyentó. Una de ellas pasó volando por delante de la nariz de Oggy. El bebé la siguió con los ojos. Se puso un poco visco e intentó alcanzarla con la mano, pero por suerte solo agarró un mechón de mi pelo. Los niños se habían reunido en el camino de más arriba y observaban con atención, pero Jen y Mandy habían bajado con su madre. Mandy se había agarrado a la pierna de Brianna, pero Jen se estaba acercando fascinado por el enjambre. «¿Las abejas beben cerveza?», preguntó a su propietario. «Ya lo creo, hijo, ya lo creo», respondió Mires sonriéndole, rodeado de una nube de abejas. «Las abejas son los insectos más inteligentes que existen». «Así es», reconocí mientras desenredaba los dedos rechonchos de Oggy de mi cabello y disfrutaba del olor a miel que flotaba en el aire. «Jen, ve a buscar al abuelo, ¿quieres?». Al final fui yo quien encontró a Jamie. Vi que aparecía entre los árboles con 4 conejos que había cazado. «Justo a tiempo», le dije, poniéndome de puntillas para darle un beso. Olía a carne fresca y a abetos mojados. «Tenemos compañía para cenar». Y como se trata de John Quincy, se le iluminó el rostro. «¿Mires?», preguntó entregándome la bolsa con los conejos. «¿Le has preguntado por sus testículos?». «No», contesté, «pero de todas formas,
Me ha hablado de ello, por lo visto sigue donde lo dejé, y me ha asegurado que funcionan a la perfección. Nos ha traído un enjambre de abejas, entre otras cosas. Ah, ¿sí? ¿Y cómo las ha traído? Las lleva puestas. Expliqué encogiéndome de hombros. Vaya, se sorprendió. ¿Y qué más ha traído? Cartas, dice que hay una para ti. Jamie no se detuvo, pero advertí una leve vacilación cuando se volvió a mirarme. ¿De quién? No lo sé. Él estaba ocupado quitándose de encima las abejas y Jem no se encontraba, así que he salido a buscarte. Estuve a punto de añadir que quizá la carta fuera de Lord John, porque durante varios años podría haber sido así, y habría sido una carta muy bien recibida que reforzaría los vínculos de la larga amistad que existía entre Jamie y John Grey. Por suerte, me mordí la lengua a tiempo, pues aunque seguían hablándose lo justo, ya no eran amigos, y aunque de verme presionada yo habría negado que era culpa mía, no había duda de que era por mí. Clavé los ojos en el camino por si acaso se me escapaba alguna mueca extraña, y Jamie sacaba sus propias conclusiones. Pero él no era el único con capacidad para leer la mente de otros, y yo también lo había mirado. Él tenía una profunda impresión de que cuando yo había pronunciado la palabra carta, el nombre de Lord John le había venido a la mente igual que a mí. Voy a lavarme un poco en el río antes de subir, Sassenach, repuso, tocándome la espalda con suavidad. ¿Quieres que te lleve algunos berros para la cena? Por favor, le pedí. Y volví a ponerme de puntillas para besarlo. Cuando la casa apareció ante mis ojos, unos minutos después, vi a Brianna acercándose desde la pendiente que venía de la cabaña de los Higgins. Traía varias hogazas de pan entre los brazos y yo dejé de pensar en Jamie y en John Grey. Ya lo hago yo, mamá, se ofreció haciendo un gesto con la cabeza en dirección a la bolsa de conejos. El señor Mires dice que se está poniendo el sol y que deberías ir a bendecir a tus abejas nuevas antes de que se vayan a dormir. Ah, contesté vacilante. Ya había tenido abejas algunas veces, pero la relación nunca había sido tan formal. ¿Por casualidad ha dicho qué clase de bendición prefieren las abejas? A mí no me ha dicho nada, respondió muy contenta, cogiéndome la bolsa manchada de sangre de la mano, pero probablemente lo sepa. Dice que te espera en el huerto. El huerto era una pequeña fortaleza cercada por una puntiaguda empalizada marrón. Sin embargo, la cerca no lo protegía del todo, y como siempre, abrí la puerta con cuidado. En una ocasión sorprendí a 3 mapaches enormes apareándose entre los restos de mis brotes de maíz. Otra vez, la intrusa había sido un águila enorme que tomaba sol posada con las alas extendidas sobre mi barril de agua. Cuando abrí la puerta de golpe, el águila profirió un grito casi tan fuerte como el que se me escapó a mí antes de ver cómo alzaba el vuelo y salía disparada por encima de mi cabeza como una bala de cañón presa del pánico. Y sentí un breve e intenso estremecimiento cuando pensé en las colmenas de mi antiguo huerto, las que destruyó el asesino al huir. El olor de la miel de los panales rotos mezclado con el de las hojas chafadas y la dulce punzante fragancia de la sangre derramada. Sin embargo, en esta ocasión, el único cuerpo extraño que había en el interior de la cerca era John Quincy Mears, alto y harapiento como un espantapájaros, muy cómodo entre las hojas rojas de las vainas de judías y los nabos que empezaban a brotar. «Ahí está, señora Fraser», exclamó sonriendo al verme. «Sea usted bienvenida, como dice el buen libro». ¿Eso dice? Me parecía recordar que la Biblia podía incluir alguna mención a las abejas. Quizá John Quincy hubiera extraído su bendición de los salmos o algo así. Brianna me ha dicho que debía venir y a bendecir las abejas. Sí, hija, su hija es una muchacha muy hermosa, dijo Mires sacudiendo la cabeza con admiración. He visto algunas mujeres bonitas tan altas como ella, pero ninguna se podría considerar guapa, aunque todas eran muy alegres. ¿Cómo es que acabó casada con un pastor? Cuesta creer que un hombre religioso pueda convertirle. Me refiero a las cuestiones de la carne, como usted.
Las abejas, señalé subiendo un poco el tono de voz. ¿Usted sabe lo que tengo que decirles? Claro. Cuando recordó el asunto que le ocupaba, se volvió hacia la zona izquierda del huerto, donde había colocado la colmena sobre un tablón en un taburete desvencijado. Para mi sorpresa, metió la mano en su bolsa y sacó 4 cuencos de alfarería elaborados con una suave porcelana blanca, lo que confería una nota desconcertadamente formal a la ocasión. Para las hormigas, dijo, entregándome los cuencos. Verá. Hay muchos pueblos que tienen abejas, me explicó. Los Cherokee tienen abejas y los Creek y los Choctaw también, y seguro que muchas otras clases de indio cuyos nombres desconozco, pero después están los moravos en Salem, de donde saqué los cuencos y la colmena, y ellos también tienen sus costumbres. De pronto imaginé a John Quincy Mears paseando por las calles de Salem cubierto por una manta de abejas y sonreí. Espere, repuse, ¿no habrá traído estas abejas desde Salem, no? No, contestó con aspecto de estar un poco sorprendido. Las he encontrado en un árbol a un par de kilómetros de su casa, pero cuando me dijeron que usted y Jamie habían regresado a casa, pensé que les traería algunas abejas y por eso las buscaba. Es muy amable por su parte, le aseguré con sinceridad. Y lo era, pero una inquietante pregunta asomó a los confines de mi mente. John Quincy era un hombre que se regía por sus propias leyes, y aunque en ese momento nos pusiéramos bíblicos, bien se podía afirmar que estaba hermanado con los búhos. Ese hombre siempre andaba merodeando por las montañas, y yo jamás había conocido a nadie que supiera a dónde iba o por qué. Pero por lo que había dicho, había venido al Cerro Fraser a propósito, pues sabía que Jamie y yo estábamos aquí. Estaban las cartas que había traído, claro, pero el funcionamiento del correo de las zonas rurales tenía sus propias normas. Las cartas pasaban de mano en mano, las traía algún amigo o incluso algún desconocido, siempre en que la dirección de dichas cartas estuviera en su camino, y esa persona se las entregaba a otra cuando su ruta se desviaba, y el hecho de que John Quincy hubiera venido hasta aquí con la intención específica de entregar unas cartas significaba que tenían algo especial. Aunque no tenía tiempo para entretenerme con las posibilidades, Mears estaba desgranando una exégesis acerca de los apicultores irlandeses y escoceses y se acercaba a lo que nos ocupaba. Conozco algunas de las bendiciones que esos pueblos emplean para sus colmenas, afirmó, aunque no es que a mí me parezca que las cosas que dicen los alemanes tengan algo que ver con lo que yo considero una bendición. ¿Qué dicen?, pregunté intrigada. Él frunció sus pobladas cejas grises tratando de recordar. Bueno, podríamos decir que es un poco brusco, veamos. Cerró los ojos y alzó la barbilla. Señor, las abejas ya han llegado. Volad, benditos animales, acercaos. Con la paz del Señor, con la protección de Dios, acercaos con salud. Tranquilas, abejas, serenaos. Escuchad a la Virgen María. Vosotras no tenéis días de asueto, no os marchéis volando a los bosques. Tampoco debéis escabulliros, ni escapar de mí. Quedaos quietas, haced la voluntad de Dios. Negó con la cabeza tras concluir su bendición. ¿No le parece demasiado? ¿Pedirle a una abeja que se quede quieta, incluso a miles? ¿Por qué iban a aceptar las abejas algo tan antinatural? Quizá funcione, opiné. Jamie ha comprado miel en Salem muchas veces, tal vez sean abejas alemanas. ¿Conoce alguna bendición más considerada? Frunció los labios con recelo y vi que asomaban 1 o 2 colmillos amarillentos muy desgastados. Me pregunté si todavía podía masticar la carne y me replanteé lo que teníamos para cenar. Podía trocear la carne de conejo y mezclarla con unos huevos revueltos y cebolla picada. Creo que recuerdo la mayor parte de esa. Oh Señor, creador de todas las cosas, bendice esta semilla y hazla provechosa. ¿Es correcto así? ¿Provechosa? Sí, creo que sí. Provechosa para que podamos utilizarla.
con la mediación de, bueno, aquí se cita un montón de santos, pero al único que recuerdo es a Juan Bautista. Aunque si no hay alguien que pueda saber sobre abejas, debería ser él, ¿no cree? Porque con todo eso de las langostas y la piel de camello, aunque no entiendo por qué querría nadie vestirse así en un sitio tan cálido como la tierra prometida, en fin. Volvió a cerrar los ojos y casi sin darme cuenta tendió la mano en dirección a la colmena, rodeada por una nube de abejas que revoloteaban despacio a su alrededor. Con la mediación de quien quiera que desee mediar, escucha nuestra plegaria, bendice y santifica estas abejas con tu compasión para que puedan, bueno, dijo de nuevo abriendo los ojos y mirándome con el ceño fruncido. Aquí dice, para que puedan dar abundantes frutos, aunque todo el mundo sabe que lo que uno quiere es que den miel, pero en fin. Volvió a cerrar sus arrugados párpados en dirección a la mortecina luz del sol y concluyó diciendo, para que embellezcan y adornen tu sagrado templo y para nuestro humilde uso. Es un poco más larga, añadió, bajando la mano y volviéndose hacia mí, pero básicamente es esto, aunque yo diría que puede bendecir sus abejas como mejor le parezca. ¿En qué quedamos? Lo más importante, quizás ya lo sepa, es que les hable con asiduidad. ¿Acerca de algo en particular?, pregunté con cautela, apretando los puños e intentando recordar si alguna vez había hablado con las colmenas que había tenido en el pasado. Probablemente lo hubiera hecho, pero no de forma consciente. Como la mayoría de los jardineros, tenía la costumbre de hablar sola mientras andaba trasteando con las malas hierbas y los vegetales, maldiciendo a los insectos y a los conejos e interesándome por las plantas. Solo Dios sabe qué podría haber dicho a las abejas de pasada. Las abejas son muy sociables, me explicó Mieres, y se sopló el dorso de la mano para ahuyentar una de ellas. Y también son curiosas, cosa que tiene mucho sentido, porque no dejan ir de un lado a otro reuniendo noticias con su polen. Así que explíqueles lo que va ocurriendo. Si viene alguien de visita, si nace un bebé, si alguien viene a vivir a la zona o si alguna familia se marcha, o si alguien muere. Verá, si alguien se marcha o muere, me aclaró ahuyentándome una abeja del hombro, y no se lo cuenta a las abejas, ellas se ofenderán y se marcharán. Advertí que John Quincy guardaba ciertas similitudes con las abejas respecto a lo de las noticias, y sonreí al pensarlo. Me pregunté si alguna vez se habría ofendido al descubrir que alguien le había ocultado algún rumor interesante, pero en general dudaba que le ocurriera a menudo. Ese hombre transmitía una dulzura que invitaba a confiar en él, y estaba convencida de que guardaba los secretos de muchas personas. Muy bien, el sol se estaba poniendo muy deprisa. El olor húmedo que desprendían las plantas era cada vez más intenso y los rayos de luz se colaban por la empalizada y brillaban con fuerza entre las sombras del huerto. Supongo que será mejor empezar cuanto antes. Teniendo en cuenta los dispares que habían sido los ejemplos de John Quincy, suponía que podía elegir yo misma la bendición. Llenamos los 4 cuencos con agua y los colocamos bajo las patas del taburete para evitar que las hormigas treparan hasta la colmena atraídas por el olor a miel. Algunos de los voraces insectos ya estaban trepando por las patas del taburete y los ahuyenté con la tela de la falda. Fue mi primer gesto de protección hacia mis nuevas abejas. John Quincy sonrió y asintió cuando me incorporé, y yo también lo hice. Extendí la mano con cierto recelo entre el velo de abejas que entraban en la colmena y toqué la suave paja retorcida de la cesta. Quizás fueran imaginaciones mías, pero me pareció sentir una vibración en la piel, un zumbido apenas audible pero intenso y sólido. «Oh, Señor», entoné y deseé conocer el nombre del patrón de las abejas, pues estaba convencida de que tenía que existir uno. «Por favor, haz que estas abejas se sientan bendecidas en su nuevo hogar. Ayúdame a protegerlas y a cuidar de ellas, y que siempre encuentren flores. Y que descansen bien al finalizar el día. Amén». «Con eso bastará, señora Claire», afirmó John Quincy, con un tono de voz tan cálido y grave como el zumbido de las abejas.
Nos marchamos cerrando la puerta de la cerca a nuestra espalda y bajamos del huerto, cruzando la sombra de la chimenea y pasando junto a la pared este de la casa. Ya casi había oscurecido del todo y cuando entramos en la cocina, el fuego ardía con fuerza, proyectando su luz sobre mi familia, mi hogar. Hablando de noticias, le dije a Mires con despreocupación. Ha dicho que ha traído cartas. Sí, si una es para Jane, ¿para quién son las otras? Pues una es para el chico, contestó esquivando con habilidad el agujero que Jane me había cavado para la letrina, el muchacho del señor Fergus Fraser Germain. Y la otra es para alguien llamada Frances Pocock. ¿Hay alguien aquí con ese nombre? Listo, terminamos por hoy. Sí, hermosa bendición, sí. Bueno, seguimos mañana con otra reunión de esta hermosa maratón que, como decían hoy las chicas, nos unió en pandemia y ahora es como volver a ese momento, sin pandemia, obvio. Bueno, chicas, un beso, cariños para todas y nos vemos mañana.